Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a saludarlos. El día de hoy les voy a hablar del polémico Lance Armstrong, pero antes de empezar con el tema me gustaría hablarles del cáncer testicular. Resulta que es un padecimiento bastante común entre los varones de 15 y 35 años. Sí, Jimeno, ya sé, estoy en ese maldito rango, pero no nos preocupemos. Si es detectado a tiempo, en el 90% de los casos es curable. Es por eso que se recomienda hacer un tacto testicular y si detectan un pequeño bulto, incluso tan diminuto como del tamaño de una lenteja, o si detectan algún crecimiento inusual en alguno de sus testículos, lo más recomendable es acudir al médico. Resulta que por allá de los años 90, casi a finales, un tejano de 25 años empezó a mostrar ligeros mareos, ligeras jaquecas, pero lo importante y lo que llamaba la atención es que tosía cantidades importantes de sangre, a lo cual el tejano no hizo ningún caso y dejó pasar el tiempo hasta que acudió al médico y resultó que era positivo por cáncer testicular. Este tejano es el famoso Lance Armstrong. Cuando se le detectó el cáncer testicular, cayó en shock y en una depresión terrible. Pensó que jamás volvería a poder subirse a su bicicleta. Pero con el paso del tiempo, con los médicos y los medicamentos adecuados, Lance venció al cáncer. Se volvió a subir a la bicicleta y para finales de los 90, en 1999, ganaba su primer Tour de Francia. Era algo increíble. El hombre que había venido prácticamente de la muerte, venciendo el cáncer testicular, ganaba una de las pruebas más complicadas que existen en el ciclismo mundial. Una prueba que es de 3 semanas donde compiten 20 equipos y que son más de 3.000 kilómetros y gran cantidad de ellos son subiendo la montaña. Un superhombre, como fue llamado en esa época, Lance Armstrong ganaba el maldito Tour de Francia. Y no solo eso, lo hizo 6 años de manera consecutiva. El hombre milagro, el todopoderoso Lance Armstrong ganaba 6 veces de manera consecutiva el Tour de Francia. Con el paso del tiempo y llegando al 2004, su fundación Live Strong fue una de las principales benefactoras en los Estados Unidos en contra del cáncer. Esto llevó a que Armstrong se convirtiera en un ícono mundial. Incluso el mismo mundo se vio inundado por miles, millones de pulseras amarillas, esas que ayudaban a que se hicieran investigaciones para poder vencer el cáncer. Todo mundo quería estar cerca de Lance, deportistas, políticos, artistas. Todos queríamos una pulsera amarilla que dijera Live Strong. Sí, Jimeno, yo también fui uno de esos. Para continuar con el video, me gustaría hablarles de 2 agencias antidopajes. Una, la norteamericana, la llamada USADA por sus siglas en inglés, y la otra, la WADA, la Agencia Internacional Antidopaje. Estas eran las encargadas de descubrir alguna trampa que utilizara algún ciclista durante los años que Lance Armstrong compitió. Sí, claro. Durante todo el tiempo que Lance estuvo compitiendo en el Tour de Francia, se le hicieron innumerables cantidades de controles antidopajes. No, Jimeno, en ninguna de esas pruebas Lance Armstrong salió positivo. Incluso muchas de esas pruebas se hacían supuestamente de manera sorpresa. Lance jamás salió positivo en alguna de esas pruebas. Las 2 agencias más importantes, una norteamericana y la otra internacional, jamás pudieron o encontraron en la sangre de Lance alguna sustancia prohibida, o al menos eso nos hicieron creer y eso fue lo que nos dijeron. Pero durante las 7 veces que Lance ganó el Tour de Francia, siempre estuvo la mancha de que Lance Armstrong utilizaba alguna sustancia prohibida, o que se ayudaba de algunas cosas o algunas sustancias que lo hacían más fuerte y que lo hacían más resistente al cansancio. Incluso en el 99 existió el rumor de que había salido positivo por cortisona. Lo que hacía la cortisona es que elevaba la cantidad de glóbulos rojos que le daban mayor oxígeno a la sangre.
el cual evitaba que Lance sintiera cansancio o que el cansancio fuera mínimo y que la resistencia fuera superior a cualquiera de los otros competidores. También ahí en alguno de los tours que ganó, uno de los patrocinadores se negó a darle el dinero que le había prometido si ganaba. Y es que el patrocinador argumentaba que eran tantas las sospechas de que Lance utilizaba sustancias prohibidas que se negó a darle el dinero. Obviamente Lance Armstrong se ardió y fue ante los tribunales norteamericanos y resultó triunfador. Sí, Jimeno, todo estaba del lado de Lance Armstrong. Incluso se inició una investigación federal en los Estados Unidos justo por esta situación de que cada día las sospechas de que Lance utilizaba algo prohibido para ganar el Tour de Francia, pues era cada vez más fuertes esos rumores. Pero dicha investigación federal de la noche a la mañana fue cancelada. Nuevamente Lance Armstrong salía libre, salía absuelto de todo castigo y de cualquier sospecha de que utilizara sustancias prohibidas. Lance Armstrong prácticamente era intocable, era un ícono mundial, era un todopoderoso, era el hombre milagro. No había poder humano que hiciera que Lance Armstrong estuviera manchado por algo. Cuando llegó el retiro de Lance Armstrong del ciclismo internacional, resultó que la agencia norteamericana antidopaje, la USADA, realizó una investigación con todos los que formaban parte del equipo que corría al lado de Lance Armstrong en el Tour de Francia. Y con el paso del tiempo mostró una investigación de más de 1000 páginas, donde había entrevistado a gran cantidad de los miembros del equipo de Lance Armstrong, donde con lujo de detalles nos decían cómo es que Lance y el resto del equipo habían violado innumerable cantidad de controles antidopaje, cómo es que se suministraban la droga llamada EPO, que era entregado por un hombre en motocicleta, el cual era llamado Motoman, que las ponía en las zapatillas de los ciclistas durante las competencias, y que al final de cada una de estas competencias los ciclistas entraban a sus camper y las jeringas las desechaban en latas de refresco, las cuales ya estaban vacías, y las tiraban a la basura. También durante esa investigación de más de 1000 páginas hecha por la agencia antidopaje USADA, nos decían que a inicios del 2000 Lance Armstrong y el resto de su equipo empezaron con transfusiones de su propia sangre. El método que utilizaban es que antes del Tour de Francia se retiraban su propia sangre, la cual guardaban, y durante la competencia, por ahí de la mitad, antes de llegar a la montaña, que era la etapa más complicada, esa misma sangre que se habían retirado meses atrás se la volvían a meter al cuerpo, y esto igual ayudaba a que la cantidad de glóbulos rojos en la sangre fuera más elevada, lo que hacía que el cansancio fuera menos y los hacía más potentes justo para subir a la montaña. Que los que seguíamos el Tour de Francia, siempre que llegábamos a siempre que los competidores llegaban a la zona de la montaña, era donde se oía hablar de Lance Armstrong, porque ahí era donde se hacía más fuerte. Algo que me pareció bastante ridículo es que en esta investigación, repito, de más de 1000 páginas, donde nos detallaban fechas, horarios y paso a paso cómo es que el equipo de Lance Armstrong pudo ganar el Tour de Francia utilizando sustancias prohibidas, también explicaban que cómo es que los ciclistas se negaban o no se negaban, simplemente no acudían al control antidopaje. Y en una de las narraciones dicen que era tan fácil como que no abrieras la puerta de tu cuarto, y lo que ocurría es que los organizadores acudían a los cuartos de los ciclistas para que acudieran al control antidopaje, y bastaba con no abrir la puerta
o si había ventanas que vieran hacia adentro de los cuartos, simplemente apagar las luces y tirarse detrás de las camas para no abrir y así ya no acudir al control antidopaje, algo que realmente se me hace bastante ridículo. Bueno, y todas estas acusaciones y todos estos señalamientos que hicieron los que formaban parte del equipo de Lance Armstrong fueron lo que lo llevaron a acudir una noche al programa de Oprah Winfrey y aceptar que en ninguna de las 7 ocasiones donde ganó el Tour de Francia lo hizo de manera limpia. Obviamente todos los patrocinadores que estaban ligados a la imagen de Lance poco a poco lo fueron abandonando, le fueron retirados los 7 trofeos del Tour de Francia, todos lo abandonaron y prácticamente Lance Armstrong se quedó solo. Lo increíble de la historia es que mientras Lance Armstrong era un ícono mundial y generaba dinero por toda la publicidad que había a su alrededor, jamás le encontraron un control antidopaje positivo. Incluso en esa investigación que hizo la USADA no existe un papel donde diga que Lance Armstrong salió positivo en un control antidopaje. Todo es por oídas y habladas de los que fueron miembros de su equipo en las competencias del Tour de Francia. Y lo que me llama la atención es la incapacidad de 2 agencias antidopaje para poder descubrir a un atleta que violó durante mínimo 7 años todos los controles antidopajes, y que ya después de que Lance se retira y que ya no genera la enorme cantidad de dinero que generaba cuando estaba arriba de la bicicleta, es donde es descubierto y solo por oídas. Es lamentable. Antes de concluir el video, me gustaría pedirles que acá abajo en la cajita de comentarios me dejen qué es lo que piensan sobre Lance Armstrong. Y si en este punto del video aún continúas viéndome y escuchándome, de verdad te lo agradezco muchísimo. Pero si eres de los pocos que esperó ansiosamente por volver a ver uno de mis videos, pues de todo corazón, muchísimas gracias. Ojalá y no te hayas topado con el maldito coronavirus, pero en realidad esperaba que el día que nos volviéramos a ver ya no existiría este maldito virus. Ahora hay que hacerle frente al maldito Omicron,